Bienvenidos, estamos en Teletrigo. Hoy hablaremos de dos procesos importantes en la industria de cereales, la molienda, tamizado y acondicionamiento. Invitamos a un grupo de expertos, Pablo, Areli, Ilse y Azucena, quienes nos hablarán sobre el tema. ¿Qué es el acondicionamiento? Una operación previa a la molienda consiste en añadir agua al cereal, dejándola reposar unas 48 horas. A esta operación se le conoce como acondicionamiento. El objetivo de esta operación es reforzar la fibra, evitando que se rompa en fragmentos pequeños muy difíciles de separar, lo cual ayuda a producir una harina de trigo con bajo contenido de cenizas. También aumenta la humedad del endospermo, lo que permite obtener una masa de harina con un porcentaje de humedad entre 14 y 15%. ¿Cómo se realiza el acondicionamiento? El proceso de acondicionamiento: primero se limpiaron los granos y se midió la humedad que tiene el grano. Una vez calculada la cantidad de agua, se roció el grano, se tapó y se selló para evitar que se perdiera humedad. El grano se dejó reposando por 48 horas, en las cuales cada 2 horas se agitaba para evitar que la humedad se concentrara en una sola parte del lote y por ende más homogéneo el tratamiento. Pasadas las 48 horas se volvió a medir la humedad y se llevó a molienda. Estos pasos se siguieron para los dos lotes. ¿Es importante realizar este paso? El acondicionamiento del trigo, el objetivo principal es mejorar el estado físico del grano para su molturación. Este paso implica el ajuste del contenido medio de humedad del trigo. A medida que aumenta el contenido de humedad del trigo, el salvado se hace más correoso, menos quebradizo. Reduce la contaminación de harina con partículas de salvado. El endospermo se pone más suave, con lo que se reduce la energía necesaria triturable. ¿Lograron realizar el acondicionamiento en su laboratorio? Como se puede observar en la tabla, las humedades alcanzadas después del tratamiento de acondicionamiento no fueron las esperadas, de 15 y 17% de humedad, ya que por el método de estufa, que es el método oficial, se tienen 13.88% y 16.14% para el grano respectivamente. Y todo esto debido a las variables involucradas en su realización. En primer lugar, se encuentra el método de aspersión de agua. El rociador con el cual se realizó la aspersión pudo contener agua sin rociar. El material del recipiente en el cual se contuvo el grano pudo haber permitido la salida del agua, por ende puede ser otro factor. Y por último, la toma de muestra para evaluar la humedad no fue representativa, pues este método mecánico no se asegura una óptima humectación del grano. ¿Así se realiza en la industria o es más fácil? A nivel industrial se tiene que la distribución de agua se puede realizar a través de un equipo que tiene en conjunto un lavador de grano, que están en continuo, humectador y lavador de steak, en la cual la cámara del humectador se encuentra vibrando y en la que gira un eje dotado de una paleta de ruedas. Con esto se asegura una distribución homogénea de la humedad. Una vez realizada, ¿me puedes explicar cómo se llevó a cabo la molienda? Muy fácil. En el laboratorio usamos un molino y se adiciona el grano a este. En caso de la industria, intercalan equipos para la molturación: molino de rodillos, tamices, cernedores y equipos para clasificación y purificación de las distintas fracciones, scissors y cepilladoras de salvado. ¿Qué debo controlar en la molienda para que se realice adecuadamente? Controlar la temperatura, porque puede haber una desnaturalización de las gluteninas y gliadinas. Perdemos fuerza en el gluten. Si observamos los resultados obtenidos en las 3 moliendas, que la temperatura no es mayor a 50 grados, con el fin de evitar esta desnaturalización. Observo que realizaron más moliendas. ¿Por qué realizaron más? Conforme se repite el proceso de molienda, el tamaño de partícula de la harina va disminuyendo. En el laboratorio, para saber el tamaño, realizamos tamizado, que por definición es la separación de un sólido de distintos tamaños de partículas, las cuales, dependiendo de este tamaño, pasarán a través de distintas mallas y serán retenidas por otras. De esta manera, podemos ver que la molienda está realizándose de manera esperada. Se puede observar que conforme pasan las mallas 20, 50, 70 y 80, va disminuyendo la cantidad de harina debido a la menor distancia entre hilos. En el trigo acondicionado a 15% de humedad, logró pasar menor cantidad de harina por el tamiz 80 que el trigo acondicionado a 17%. ¿Qué proponen para observar mejor esta repartición? Pues bien, esta repartición se puede observar mejor con los porcentajes utilizando la masa de la muestra total que ingresó al tamizador respecto a la masa que pasó. Así tenemos una distribución en base 100. ¿Cómo se muestra en la tabla? ¿Cómo sé que fueron efectivas esas moliendas?
por medio del grado de extracción, que nos indica el porcentaje de harina obtenida a partir del grano sometido a molienda. En el caso de la molienda condicionada a 15%, se esperaba que fuese de 70-80% para catalogarla como harina refinada. En el caso de la molienda de grano acondicionado a 17% de humedad, se obtuvo un 70% de extracción, lo cual es bastante acercado a lo esperado. Con esto dicho, podemos decir que la molienda fue efectiva para este tratamiento. Cabe mencionar que la extracción va a depender del uso que se le quiera dar a la harina. Por norma mexicana, se requiere que el grado de extracción sea un mínimo de 73%. Entonces, ¿cuál fue la humedad óptima para obtener harina? Observamos que la humedad cercana al 17% del grano mostró mejor grado de extracción, ya que se necesita una humedad suficientemente alta para que el endospermo se suavice y el salvado quede correoso, pero no tan alta para que estorbe la limpieza satisfactoria del salvado y tamizado del producto. ¿Qué ocurre con las muestras comerciales? Muestra que tanto la harina integral como la refinada tienen el mismo porcentaje mayoritario sobre la malla 50. Esto pudo deberse a una alta humedad que pudo evitar la separación de las partículas en el cernido y lo vuelve más difícil, por lo cual explicaría este comportamiento. En conclusión, es importante el acondicionamiento para lograr una molienda efectiva. El agua debe estar uniforme para llegar a la humedad deseada del grano, ya que dependiendo de la humedad, pueden obtener un mejor porcentaje de extracción.